Bueno, me han encomendado algo que realmente me gusta, que hasta me llena de gratificación, porque si hay algo que un docente lleva en su alma es seguir enseñándole a los alumnos. Así que si se trata de una clase, pido dispensa para los miembros del instituto, donde mi disertación puede ser un tanto elemental, teniendo presente que debo conjugar este pedido que me ha formulado nuestro querido presidente Adolfo Alvarado Belloso. Es grato para mí esto, y voy a tratar de ensayar algunas reflexiones, empezando primero con una anécdota. Hace muchos años, que vienen a delatar la edad mía y la edad de un joven profesor que ese día asumía la titularidad de la Cátedra de Derecho Procesal, se presentó ante nosotros, yo alumno de grado, de pregrado, un hombre que tenía un sombrero, un echarpe, una mirada penetrante, y inmediatamente expandió su espíritu sobre todo el aula, para no decir una cierta cuota de temor, y dijo: ustedes están aquí para aprender la única materia que les va a enseñar a ser abogados. Si quieren estudiar derecho sustancial, obligaciones, que también es importante, la elegiría como segunda materia de tener que elegir otra que no fuera el derecho procesal, pues bueno, si quieren hacer eso. Si quieren filosofía, van a ser muy buenos estudiosos de gabinete, pero si ustedes quieren ganar un litigio, lo que deben estudiar es derecho procesal. Yo ingresé joven a la Facultad de Rosario y tenía 20 años en aquel momento. No entendía muy bien esto de la importancia y de la trascendencia del derecho procesal, pero sí me impactó la figura y el modo de transmitirlo de Adolfo Alvarado. Además era bromista, y nunca me voy a olvidar que en el examen final me dijo: ¿vos sos risueño por naturaleza? No, suelo ser gracioso. Bueno, ¿qué tal si hablamos de intervención de terceros, liticonsorcio y etcétera? Con lo cual, si superé eso, ya tuve ánimo para decir: esto puede ser que me gusta. Y realmente cuando egresé de la facultad, primero durante años tuve la fortuna de asistir solo a las clases de Adolfo Alvarado. No quise ser ni alumno adscrito, ni egresado joven, y luego sí, con algún bagaje que entendía transmitido, me animé a hacer la carrera docente, desde aquel jefe de trabajos prácticos a esta honrosa titularidad compartida con Andrea Meroy, simplemente por la jubilación de Adolfo Alvarado, que por supuesto no voy a suplantar, sino solamente suplir, y parcialmente, y muy parcialmente. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando Adolfo entró en el aula, dijo: esta es la materia, y además en aquel momento, luego vino las enseñanzas de Briceño Sierra, esta materia, que es la más seria de la carrera, se estudia por Hernando Davis Echandía. Y nosotros estudiamos Derecho Procesal por teoría general del proceso de Hernando Davis Echandía y por la prueba judicial
de Hernando Davis Echandía. Digo esto porque hay que ser amplio de concepto y visualizar quién en aquel momento tenía la teoría más apta para ser explicada y cómo nos une desde aquel momento la historia con la hermandad colombiana. Luego llegó las enseñanzas de Briceño Sierra, que no desplazaron las ideas que aún hoy sostenemos sobre Davis Echandía. Es difícil reemplazar lo que Davis Echandía escribió sobre la prueba judicial y aún sobre la teoría general del proceso. Así que yo vengo a ser una suerte de beneficiado. Fui beneficiado porque no hay docente, catedrático con esas pretensiones que pueda hacerlo si no viene de una escuela. Y yo tuve la suerte de provenir de una escuela y de un maestro. Y en todo caso, las breves reflexiones que haré es porque serán síntesis, serán pensamientos que enseguida pueden ustedes deslindar. Todo lo que entiendan como correcto se debe a mis maestros Alvarado Belloso, Briceño Sierra, Davis Echandía, y las fallas a mí. ¿Estamos? Bien. Dar una clase supone, sobre un auditorio que ha llevado alguna cierta fatiga intelectual, no tratar de abrumarlos, sino tratar de que compartamos algunas ideas en un espacio de 30 minutos y luego lo más importante, que ustedes vayan a cenar, tomar su cervecita, etc. Primera idea que quiero traer al ruedo. En Rosario, el derecho procesal se enseñó siempre bajo una perspectiva filosófica que viene del trialismo. En rigor de verdad, toda la Facultad de Derecho de Rosario, Argentina, tiene el trialismo internalizado. De modo tal que nosotros vemos cualquier fenómeno, sea el proceso o la propia filosofía del trialismo, desde ese mundo jurídico que generó Golmich. Entonces, nos planteamos cuál es el objeto de conocimiento del derecho. No tengo tiempo para incursionar en ello, pero su variante, ¿cuál es el objeto de conocimiento del derecho procesal? ¿Por qué precisamos ir al mundo de los objetos, al mundo ontológico? Porque la teoría trialista maneja un mundo sociológico, un mundo de conductas, un mundo normológico y un mundo de valores, de realización de valores. Y francamente, no sé cómo puede explicarse el fenómeno proceso si no se lo integra desde esta visión. El objeto de conocimiento del derecho procesal, haciendo una comita, esto es ciencia. Por tanto, todo lo que voy a decir tiene la provisoriedad de los conocimientos científicos, es un objeto problematizado. Es más, no hay ciencia que pueda erigirse si no tiene un objeto problematizado. Si el hombre fuera inmortal, si no nos enfermáramos y nunca muriéramos, desaparecería en ese mismo momento una ciencia y también la religión. La ciencia que desaparecería sería la médica. Y la religión, por no atemorizarnos con lo que nunca nos va a pasar, la muerte, también correría serios riesgos. Quiere decir que para que nazca una ciencia, tiene que haber un objeto problematizado que la ciencia, con sus conocimientos sistémicos, tiene que darle respuesta. Y el objeto problematizado del derecho procesal es la afirmación de la existencia de conflictos de relevancia jurídica
Y esa afirmación de la existencia de conflictos de relevancia jurídica efectuados en un plano es lo que motoriza a la ciencia procesal. Es como un juego. Si no se afirma la existencia de un conflicto de relevancia jurídica, el derecho procesal no tiene razón de ser. Si pusiéramos el ideario de que no existen conflictos de relevancia jurídica, pues directamente no hay nada que regular. Por tanto, la faz normológica lo que hace es dar una estructura científica para solucionar cómo, desde el conflicto de relevancia jurídica, afirmado ahora en el plano jurídico procesal, lo podemos solucionar pacíficamente. Digo, una relativa forma de solucionar pacíficamente, porque como bien dice Binder, los conflictos penales nunca se solucionan, sino que en todo caso se redefinen. Pero por lo menos tenemos un método que supone atender a nuestro objeto de conocimiento. Y ese método, en teoría general del proceso, implica estudiar el fenómeno de la acción, que es poner en movimiento, es un derecho constitucional público autónomo abstracto de contenido pretensional transportado por una acción que veremos si será bilateral o trilateral. Todo puede debatirse hoy en el mundo jurídico, pero insisto, este juego se motoriza por medio de la acción que conduce o porta una pretensión y que se exterioriza como si fuera la nervadura, el signo externo, hoy en una demanda, porque puede ser documentado, y mañana en la expresión oral, si esto fuera de la pura oralidad. Esa estructura, el trípode sobre el que se asienta el derecho procesal, la acción portadora de pretensiones de contenido jurídico, el perseguir un bien de la vida, el proceso, que en los términos briceñanos es la serie consecuencial de instancias de movimiento proyectivo que portan pretensiones. Inicialmente porta la pretensión del actor, el bien de la vida, pero seguidamente porta la pretensión del demandado, la reacción para que no se le prive del bien de la vida, y luego porta pretensiones de confirmación para que cada uno logre acreditar las tesis que esgrime, y de valoración para que cada uno pondere sobre esas tesis, termina en un acto de heterocomposición, que es la trilogía: acción, jurisdicción, proceso. Me gusta a mí colocarlo acción, proceso y jurisdicción. Esto son herramientas de técnica y de ciencia. Explicar que un conflicto que opera en el plano de la realidad social y que se eleva a un plano jurídico procesal debe transitar por ciertas herramientas científicas para llevarlo al puerto de la heterocomposición, es precisamente el nacimiento y el afán de la ciencia del proceso. Si hay hoy convenio sobre lo que es básico y elemental para el proceso, si existe consenso en la doctrina sobre la noción de acción, sobre la noción de proceso y sobre la noción de jurisdicción, debo decir que saludablemente no lo existe. No lo existe porque si existiera ese consenso monolítico, esto deja de ser ciencia para transformarse en dogma. Tanto no lo existe que algunos escépticos, el ilustre Alcalá Zamora, denominó a este trípode el trípode desvencijado del derecho procesal.
y con menos pesimismo, como mínimo deberíamos convenir que ustedes los alumnos, nosotros los encargados de transmitir conocimientos, tenemos tantas ideas de acción, jurisdicción y proceso como escuelas hemos aprendido y mamado. Entonces, una primera reflexión. Toda ciencia, y eso sí es una postulación desde lo que uno ha vivido, resulta difícil explicarla sin visualizar su objeto, sin visualizar la serie sistemática que atiende a su objeto y sin preguntarse en ciencias sociales como el derecho por los valores que realiza. Yo siempre he hecho un experimento en clase. He preguntado a los alumnos, ¿cuál es el objeto de conocimiento de la ciencia médica? Y todos me han respondido unívocamente, el cuerpo humano. ¿Y la ciencia médica solo funciona con la detección de su objeto de conocimiento? Pues no, es la suma de precisamente método sistemático, orgánico, coordinado de conocimientos para atender su objeto. ¿Cuál es el objeto problematizado de la ciencia médica? Que el hombre se enferma y se muere. ¿Y cuál es la respuesta de la ciencia médica? Diagnosticar, curar y detener en lo posible la muerte. Digo esto porque en derecho se han dicho o se ha transfundido, y sin querer faltarle respeto al positivista quizás más representativo del siglo XX, Hans Kelsen, que el derecho era la aspirina, por cuando el derecho era la norma y no la conducta regulada por la norma. Entonces, si en medicina nosotros dijéramos que el objeto de conocimiento de la ciencia médica es la aspirina, nos resultaría un tanto extraño. Eso es que es un tramo de este sistema. El objeto de estudio de las normas es porque las normas son la respuesta científica a ese conflicto llevado ante los estrados jurisdiccionales. Y el derecho procesal realiza como mínimo un valor que es el de seguridad o pacificación. Esta introducción, que es de ciencia, rápidamente vira hacia una introducción de ideología, porque ese es un método de discusión que no puede ser alterado por cuanto como método de discusión comprende en mi concepto 6 etapas: afirmación, posibilidad de negación, confirmación, valoración, sentencia e impugnación. Pero es un método que ha sido usado por el poder de turno. El modo de dirimir los conflictos de intereses, por supuesto que tiene una estructura científica, por supuesto que tiene una base racional, pero tiene además el uso, la utilización de ese método instrumentado desde el poder. Y las malas noticias para Latinoamérica es que ese método instrumentado desde el poder ha sido construido desde una visión de arriba. Y no es porque yo sea de estatura bajita que vea que todas las construcciones son de arriba, sino porque realmente ha sido construido desde arriba, desde el que manda. Y durante mucho tiempo, ese método de discusión que podría ser aséptico, no lo es ni lo va a ser. No es inocente el proceso, no lo va a ser nunca. En rigor, como bien lo dijo Juan Montero Aroca, el proceso sirve solamente como garantía. Pero para que el proceso civil haya entendido esto, tuvo que aprender mucho del proceso penal.
porque el proceso civil se resiste a que sea ofertado como garantía. En el proceso penal, hasta mitad del siglo XX, no era garantía, era simplemente la realización de las políticas de persecución pública del Estado. Era un instrumento de la búsqueda de la política criminal que terminaba sin ningún tipo de garantías para el imputado. Eso era tan afrentoso, eso era tan parecido a la Inquisición medieval, que en un determinado momento el cauce se rompió. Y desde el Río Grande para abajo dijeron: el modelo neoinquisitivo penal, de procesamiento penal, es obsoleto y vamos a declarar su muerte. Claro, fue declarada su muerte, con la fuerte resistencia que conllevaron 6 siglos de la pura Inquisición española, la exportación de eso a América, una colonización a sangre y fuego, una religión monoteísta que por supuesto marca en blanco y en negro el modo de ver las cosas, y por tanto esa extraordinaria irrupción de pensamientos liberales y garantistas en el proceso penal terminó triunfando. Hoy prácticamente quedan, en la Argentina todavía tenemos alguna rémora, pocos casos de sistemas de procesamiento penal que no estén diseñados bajo la línea adversarial. Me refiero, quizás para expresarlo mejor, que acusatorio. Una parte que pretende y acusa, un juez en una primera etapa de investigación que opera como juez de garantías. ¿De qué garantías? De que la acusación no viole, no pisotee principios constitucionales del imputado, y el imputado con las debidas garantías en esa etapa de investigación. Cuando llegamos al juicio, esto se reproduce. Alguien que acusa y tiene el monopolio de la pretensión punitiva y el monopolio de la prueba, un tribunal que escucha y, si es convencido, sentencia con sus posibles alternativas. O si tiene certeza positiva de condena, condena; si tiene certeza negativa, absuelve; y si tiene duda, por supuesto, en función del beneficio constitucional de la duda, también absuelve. Si yo diera una conferencia ante los alumnos diciendo que este método adversarial es la novedad que le traigo ante ustedes, y especialmente en Colombia, país al cual he visitado mucho y quiero mucho, ¿tendrían ustedes el derecho de decirme: ¿y la novedad? Perdón, ¿la novedad? Bueno, la novedad para ustedes puede ser que el método acusatorio o adversarial se instaló hace 1 año y pico, o 2 años, me corregirán ustedes sobre este tema, en un lugar donde existe, por suerte cada vez menos, una feroz guerra instalada. En ese lugar, en Colombia, se entendió que aún para el guerrillero no es una garantía, porque hoy es el guerrillero, hoy es el que pone una bomba y mañana es el hombre que roba una gallina. No es una garantía un proceso donde un juez resume las funciones de acusar, alimentar pruebas de oficio y luego juzgar. Lo hemos debatido más de una vez con quien mañana va a honrar este lugar, Jairo Parra Quijano. Él dice que para el proceso penal, el sistema adversarial o acusatorio, el juez que ya está relevado de buscar la verdad real, la justicia, sino que simplemente se maneja con lo que ocurre fáctica jurídicamente en una causa, ese juez
tiene vedada la prueba de oficio, ese juez tiene vedado el sustituir el rol de las partes. Es difícil explicarle a un estudiante que una propuesta de ciencia solo opera para una rama de la ciencia. Sería muy difícil explicarle a la gente que si la aspirina calma el dolor de cabeza, solo calma el dolor de cabeza en algunas oportunidades, o calma el dolor de cabeza o no lo calma. Bueno, se necesitarán medicamentos más potentes, pero no es que la aspirina esté para provocar dolor de cabeza o calmar el dolor de cabeza. Bueno, nosotros llevamos 20 años de esta esquizofrenia jurídica. Esta esquizofrenia jurídica que hace un apotema, trae la fragancia de ese perfume de la libertad y de la garantía del justiciable en el proceso penal. Es más, ha sido tan fuerte mi influencia respecto de lo que uno quiere, no para uno, sino para el imaginario de aquel que mañana estuviera sometido a un juicio, pero a cualquier tipo de juicio, el que estuviera, si se me permite la expresión, en la parrilla. ¿Qué quisiéramos nosotros el día que dejemos de pontificar qué tal los valores del juez, qué tal el buscador de la verdad, qué tal el buscador de la justicia, y fuéramos nosotros el que nos tenemos que enfrentar con ese juez de los superpoderes? Digo, nadie está exento de un homicidio culposo. Vamos a liberar la posibilidad de que estemos exentos de un homicidio doloso, pero un accidente de tránsito. Entonces, quisiéramos ese juez que acumula pruebas contra nosotros y luego nos dicta un auto de procesamiento y luego, como es el modelo correccional, dicta sentencia contra nosotros. Eso es lo que nosotros queremos para cada uno de nuestra suerte y de nuestros bienes de la vida. Yo me he hecho otra pregunta. ¿Cómo fue que se produjo este encantamiento de la serpiente? ¿Cómo, si nosotros decimos queremos mayores poderes para el poder ejecutivo, la reacción es unánime? ¿Para qué? ¿Para entronizar emperadores democráticos en los estados latinoamericanos? Que no, ¿no es cierto? ¿Queremos mayores poderes para el poder legislativo? Rápidamente diremos no, para el poder legislativo con quórum y con el protocolo necesario para el dictado de leyes que se legitimen a sí mismas. Pero ese encantamiento de serpiente llevó a mirar al juez como la encarnación del hombre bueno. El poder nunca es bueno, en ninguna de sus expresiones. La historia de la humanidad ha sido una lucha contra el poder de quienes lo detentan, en el sentido que lo ostentan sin derecho, y aún contra el poder de que los ostentan, en el sentido que fueron validados al momento de su elección, pero rápidamente se creyeron los reyes de todos y cada uno de nosotros. Debe haber eso que yo ayer algo enuncié en esa formación de la cultura autoritaria, y permítanme alguna incursión en la sociología o en la psicología social, que provoca que nosotros aceptemos que una figura autoritaria disponga de los bienes de la vida nuestra. Esa figura autoritaria no es extraño que en algunos lugares esté togado haciendo la sustitución del poder religioso, porque quien ha sido educado en cultura autoritaria necesita de un padre que nos guíe, de alguien que nos indique, de alguien que nos marque el camino, porque cuando llegó el existencialismo nos sentimos solos, no pudimos hacernos cargo de nuestros propios destinos y entonces los transferimos a terceros. Esa es la razón de ser de un Mussolini, de un Hitler, y etcétera. Y ahora necesitamos transferirles los poderes a alguien
que nos libere de esa sensación de angustia. Y esa transferencia es hacia el Poder Judicial. Parece una ingenuidad, realmente una ingenuidad, que quienes van a ser juzgados, todo este auditorio, salvo unas pocas personas que sé que son magistrados, y lo digo con todo el respeto, que tienen la potestad de juzgar, todos los que van a ser juzgados hagan una convención para darle mayores poderes a quien va a disponer de mi vida, de mi honra y de mi patrimonio. De modo tal que una de mis preguntas inconclusas es saber cómo se produjo esto. ¿Cómo en un auditorio se enseña que tenemos que transferirle todos los poderes a un juez simplemente bajo la apelación de dos palabras que son emotivas y extrajurídicas y no controlables: justicia y verdad? Tenemos que transferirle los poderes al juez porque el juez es un buscador de la justicia, de su justicia. Tenemos que transferirle los poderes al juez para que el juez encuentre la verdad, su verdad, que está muy lejana de la verdad pantónoma. ¿Y qué precio pagamos en ese intercambio? Bueno, pagamos el precio de la igualdad, pagamos el precio del debido proceso, pagamos el precio de la imparcialidad, pagamos todos los precios, pagamos el precio a la moneda más dura que se pueda pagar. En derecho procesal penal, en el derecho procesal moderno, por supuesto, ya no se acepta más pagar ese precio. El precio de que una persona mal imputada, peor confirmada la tesis de imputación, que salga libre, es un precio bien pagado siempre que se mantenga esta estructura. El que acusa, acusa y prueba. Se acusó y probó mal, ya no es más problema del Estado liberar a una persona. Porque si no, y con esto creo que empiezo a concluir, generamos el segundo mal pandémico de Latinoamérica, que es el paternalismo. Necesitamos del pater familia, necesitamos de ese paternalismo que cubra a las deficiencias del abogado. Es fácil hacer proposiciones en una ciencia social porque no tienen la validación o la falsación de las ciencias duras. Si yo digo, miren, no hay la ley de gravedad, mejor que no tome una bola de 1 kilo y la tire sobre mi pie, porque voy a comprender que hay ley de gravedad. Pero para mí es muy fácil enunciar una propuesta de ciencia que no es confirmable, que no es verificable, porque nosotros nos sentimos más allá de Popper, donde dice, el conocimiento científico avanza bajo ensayo y error. Entonces yo puedo decir, cualquier tesis, porque ni siquiera nos preocupamos de confirmarlo. La gente más desvalida tiene los peores abogados. Por eso la gente más, lo escuché decir, también aquí, por eso la gente más desvalida debe ser igualada procesalmente. Yo llevo más de 30 años litigando. Creo que se le ha comido una coma a esto. La gente más desvalida que litiga contra gente pudiente tiene los mejores abogados. En todo caso, los que son desvalidos son pobres contra pobres. Que el pobre que se defiende tiene mal abogado y el pobre que ataca tiene mal abogado. Pero ¿de a dónde se ha sacado que contra un pudiente se buscan los malos abogados? Si es el pleito que desea el buen abogado. Si nosotros analizamos el fuero laboral, ¿sabe quiénes son los mejores abogados? Los que representan al sindicato. ¿Y sabe? O sea, la parte actora. ¿Y sabe quiénes son los peores abogados? Nosotros, los abogados de empresa, queremos saber derecho del seguro, derecho empresarial, derecho laboral. ¿Quiénes son los peores abogados? ¿Quién es el especialista y quién es el abogado rengo? Entonces, a santo de una propuesta que es falsa
porque no es confirmable, tenemos que igualar procesalmente lo que nunca estuvo desigual. Y el beneficio de pobreza, miren, en la Argentina, quien goza del beneficio de pobreza puede trabar embargo sin prestar fianza. Quiere decir que aquel que obtuvo el beneficio de pobreza queda en una inmensa condición jurídica de presión, no quiero decir extorsión, frente a la parte pudiente. ¿Saben qué les digo, especialmente, queridos amigos, alumnos? Porque los catedráticos que están aquí presentes me tienen que dispensar esta charla casi elemental. No crean esto. No crean un mensaje sin ponerlo bajo análisis. No digan, mi vida y mi honra tienen que ser depositadas en un juez porque a priori le concedimos bondad. Los jueces no son ni buenos ni malos, son poder. Y el poder en general, y es frase de filósofos, corrompe. Y el poder absoluto destruye. Pensemos lo que estamos haciendo. Colombia tiene un Estado social de derecho. Y ese Estado social de derecho está puesto para la gente. Y la gente tiene el derecho a ser juzgado en grado de imparcialidad. Y si hubo un error, si hubo una mala praxis abogadil, ¿qué tal empezar con salidas que son hasta ajurídicas? Póliza de responsabilidad civil exigida para una profesión de alto riesgo como es la abogacía. Entonces, yo creo que sobre proposiciones no verificables no se puede hacer seriamente una ciencia. Sobre valores emotivos, y con esto realmente voy cerrando, yo podría decir esta suerte de canto de sirena. Hay que otorgarle al juez todos y cada uno de los poderes para que se meta en el fondo del conflicto, llegue al fondo de la realidad, descubra la verdad y acceda a la justicia. Porque un juez que se niega a obtener la justicia, niega su misma dignidad de cargo. Esa frase emotiva que en Colombia se escucha siempre, creo que tiene mucho de contenido contrastable, como mínimo de repensable. Yo creo que Colombia es un país que durante años pensó que no iba a poder salir y ver la luz. La está viendo. Digo que mirado desde afuera nos parece a nosotros que está a un pueblo pacífico, afectado por una guerra que creo que va a terminar ahora más temprano que tarde. Le vienen buenas épocas y le vienen las épocas de reflexión, de garantismo en el sentido de dar garantías a todos y cada uno de sus habitantes, bajar el endiosamiento de las personas y transformarlo todo en algo mucho más llano. Hay un cantautor de ustedes que podríamos invertir lo que él dice: tengo la camisa negra porque negra tengo el alma. ¿Qué tal plantearlo? Tengo la camisa blanca porque tengo el alma blanca. Muchas gracias.